¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles estas llaves combinadas de la calidad Biasoni. Tengo dos acá sobre el banco, la 13 y la 14. Solo, bueno, para hacer un análisis de la herramienta y que ustedes decidan si les conviene comprarlas, si les gusta o, bueno, si prefieren otra marca. Enseguidita se las muestro. Bueno, gente, en principio notarán que, si el reflejo me permite, estamos hablando de la 13 y la 14. Están fabricadas en cromo vanadio. La anatomía y la ergonomía de la llave es muy parecida a la línea Baco actual. De todas formas, carece de unos milímetros de espesor y esos milímetros los tiene de ancho en su cuerpo la llave. Después, bueno, la parte estriada está en las medidas correctas como para que ingrese en lugares determinados. Por ahí el ángulo del acodado pues, se podría corregir un poquito, pero bueno, es una llave que verdaderamente se puede usar para tareas profesionales como taller mecánico y ese tipo de cosas. Creo que le podría empatar en calidad a Bremen. Yo igual defiendo más a Bremen, me gusta más. Pero bueno, ante una opción un poco más económica que la Baco y no habiendo Bremen en el lugar, la Biasoni podría ser una muy buena opción para talleristas. Verdaderamente la recomiendo. Tengo tubos, francesas, pinzas y llaves combinadas y les puedo asegurar que son buenas. No así otras herramientas que ha intentado hacer Biasoni y verdaderamente, bueno, por ahí les faltó un poquito de terminación o bueno, quizás copiar otra matriz de alguna otra marca. Estas obviamente están, como dije antes, muy parecidas a las Bremen. El acero creo que es el mismo grado y es el mismo que la Bremen. La resistencia es muy parecida, nada más que bueno, la terminación es en níquel plata, con un cromo un poco más brilloso. Pero sí, son herramientas de uso profesional, muy recomendables, nada, con su sello Biasoni y nada, tienen la impronta de lo que sería la Baco modelo actual. Así que muchachos, ya saben, si van a comprar llaves y no hay Bremen, Biasoni una muy buena opción. Bueno, gente, espero que les haya servido el dato. Como dije en el video, es una muy buena opción la calidad Biasoni, ya sea en pinzas, llaves combinadas y llaves francesas. No tanto en destornilladores, la verdad no me convencieron, no son buenos, se redondean las puntas muy rápido, sabiéndolos utilizar y todo, porque está el que puede pensar, este tipo no lo sabe usar y por eso se lo rompe, pero no, quédense tranquilos, las herramientas son probadas. Y lo más triste que son pagadas por mí, no me banca ni Biasoni, ni Bremen, ni Crossman, pero bueno, nada, son experiencias que uno va teniendo en el trabajo y además va generando contenido para ustedes y de paso disfruto de mis pasiones que son las herramientas. Les mando un saludo, vamos a seguir trabajando.